Porque hay unas preguntas y estaremos entonces dispuestos para trabajar y esforzarnos. Natán, ¿podrías repartir estas hojitas a los hermanos? Por favor, Natán. A través de la enseñanza que vamos a tener y la restauración de este conocimiento y de esta promesa del Señor, tendrá para nuestra vida el poder identificar estas 4 citas que se les da en este pequeño material. Usted va a tener que identificarlos leyendo la palabra del Señor claro y con sus palabras usted reflexionará y escribirá para qué sirve recibir el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, y cómo es necesario que yo, vamos a hablarlo en la primera persona a nosotros. Gracias damos a Dios por nuestros hermanos, damos la bienvenida a los que están con nosotros, y también pues extrañábamos a nuestros hermanos, ya extrañábamos a nuestra hermana Gris, a toda su familia, a nuestra hermana Irma, y gracias a Dios que ya están con nosotros, aunque extrañamos a Hanna y a Sofía, pero gracias a Dios por ello. El bautismo con el Espíritu Santo es una gran promesa del Señor para nosotros, pero también es una realidad propia para nuestra vida. La verdad bíblica nos dice, los apóstoles consideraban como necesidad espiritual de primer orden, observen bien, los apóstoles consideraban como necesidad espiritual, como de primer orden, que la iglesia esparcida fuera llena del Espíritu Santo. Era importante la enseñanza que Dios nos da, que era como el caso, es como el caso del bebé. Si el bebé, a ver, lo podemos dejar solo con las mamilas, con la papilla, o se lo tenemos que dosificar. Ese tiene que hacer. No es dejarle las mamilas llenas de leche, ni tampoco las papillas ahí, sino se le tiene que dar constantemente. Es claro y entendido el mensaje que se da. Por eso también de igual manera los apóstoles en esta verdad bíblica era claro y importante que la iglesia esparcida, ¿y por qué era esparcida? No porque se fueron de vacaciones, sino porque hubo una muy terrible persecución por parte también de la religiosidad en ese tiempo con respecto al mensaje del Dios. Y los que habían creído el mensaje del reino de Dios, pues fueron esparcidos. Entonces era importante para los discípulos que la iglesia esparcida, un cuidado pastoral, un cuidado congregacional, porque la iglesia es cuidada, es protegida, es exhortada, es llamada, es enseñada, y no importa que se haya ido lejos, el mensaje se sigue dando porque es una necesidad espiritual enseñar. Pero era importante que también fuera llena del Espíritu Santo. ¿Con qué propósito? Para mantenerse firmes, para mantenerse seguros en el camino y continuar predicando el Evangelio. Continuar, ¿a qué me refiero el camino? En todas las pruebas, en todas las altas y bajas, en todas las circunstancias tristes y dolorosas. Recordemos que en la persecución hubo mucha muerte, y entre ellos también un diácono, simplemente que servía a las mesas, lleno del Espíritu Santo, también le fue quitada la vida por la ceguera espiritual. Entonces había entre, sigo al Señor, ya no le seguimos, me desanimo, me caigo, me vuelvo a caer, me caigo más para abajo. Entonces había esas condiciones, pero lo que es de Dios es firme. Lo que es de Dios es perfecto para nosotros. Por eso esta verdad bíblica nos lleva a entender
que para los apóstoles de ese tiempo, los pastores de ese tiempo, era importante que la iglesia esparcida fuera llena del Espíritu Santo para ser firme y fuerte en todas las condiciones que tenía que pasar sobre su propia vida, porque fueron desplazados. Antes no había derechos humanos que llegara la Guardia Nacional y los protegiera. Antes no había eso, sino que si eran esparcidos, fuera de aquí. No había un derecho alguno. Hoy nosotros sí, se hacen algunas protestas y todo, algunos aspectos jurídicos o de derecho, pero antes no había eso. Pero solamente había una guianza del Espíritu Santo. Era muy difícil, hermanos. La iglesia, como verdad bíblica aplicada, nos dice, en los últimos tiempos, continúa teniendo la misma necesidad para ser fieles a Cristo y para el extendimiento del Evangelio en el mundo. Sigue siendo el mismo problema, sigue siendo la misma necesidad, porque no es fácil ser cristiano, no es fácil ser un hijo de Dios. Podemos ser religiosos, pero verdaderamente ser hijos de Dios no es fácil. El inicio de esta congregación fue también en dolor, en persecución, en aflicciones, y ustedes más que todos saben la situación que se vivía en una oposición a la palabra del Señor. Para que también uno decía, pues ¿para qué sigo? Puros problemas, puras críticas, puras aflicciones. Y es allí donde o te despides, o eres firme o eres firme. Y entonces, en este mensaje, el objetivo del conocimiento nos dice, consideraremos la importancia de recibir y mantenernos llenos del Espíritu Santo. De conocimiento, muy importante, mi realidad en mis pruebas y en mis luchas. ¿Quién nos va a sostener en la grande aflicción? Solo la presencia de Dios y la llenura consoladora, viva y eficaz del Espíritu Santo. Mantenernos llenos. Esta es la bendición que el Señor siempre nos habla a nosotros. El objetivo de aplicación, pondremos especial cuidado en buscar el bautismo con el Espíritu Santo, comprendiendo que la iglesia continúa siendo de tal manera especial, pero nos dice, comprendiendo que continúa este bautismo con el Espíritu Santo siendo una prioridad en la iglesia. ¿Por qué hablamos esta enseñanza tan especial? Porque es la que al momento nos ha mantenido y nos ha sostenido en la bendición del Señor. El bautismo en agua es una de las manifestaciones que nosotros comprendemos en nuestra fe como clara y especial. Y nos dice claramente, cuando nosotros somos llamados al Evangelio del Señor Jesucristo, y de tal manera creímos y fuimos creyentes, porque la promesa fue clara, Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero la palabra del Señor dice anterior, versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. El bautismo es una expresión y una decisión, es una decisión personal de nosotros seguir la salvación en Cristo, creímos la salvación en Cristo, porque no puede ser en un niño el bautismo, porque no es una persona que tiene una conciencia. El bautismo, claramente el Señor lo está diciendo, es en una aceptación, en una conciencia de madurez, en una conciencia de razonamiento y en un apropiarse completamente de la palabra y el amor de Dios y el perdón de los pecados. Cuando Cristo entra a mi corazón, obviamente, ese bautismo representa también mi muerte espiritual y mi resurrección espiritual. Cuando el pastor me le mete al agua, representa simbólicamente que he muerto espiritual, muerte mi pecado se quedó y reviva mi vida espiritual. Pero lo hago en una conciencia de fe, porque Cristo perdonó mis pecados, transformó mi vida y por lo tanto se restaura nuevamente
mi vida y comunión con Dios. No puede ser en un niño. Por esa es la razón en la cual muchos pueden, dicen diferir, pero la palabra es clara. Pero con respecto al bautismo con el Espíritu Santo es lo mismo. Pero ahí es una inmersión espiritual que el Señor hace en nosotros. ¿Cuál? La que usted ha estado continuamente viviendo. ¿A qué me refiero? ¿Por qué estamos aquí? Porque el Espíritu Santo nos ha sumergido en Él y buscamos su presencia, buscamos a Él. Él nos ha estado llamando. ¿Y qué pasa? Esa inmersión de su presencia nos hace hablar a otro. Pregunto, no levante su mano, sino nada más de gloria al Señor. ¿Usted le ha hablado del Evangelio a alguna persona durante todo este tiempo? Gloria a Dios. Dijeron gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es cierto. ¿Cómo le podíamos hablar si no teníamos nada? Pero es el Espíritu de Dios el que nos ha llenado de su presencia. ¿Para qué? Para anunciar. ¿Se entendió, hermano? Hay ocasiones que se manifiesta, pues gracias a Dios por las nuevas lenguas o por una glosolalia. La glosolalia, hermanos, ustedes me dicen, ustedes nunca me dicen nada. Yo siempre les digo así. Pero la glosolalia es la expresión de palabras, de expresión silábica, muchas veces sin sentido. La glosolalia la usan los bebés. La usamos los bebés. Bueno, yo fui bebé, ¿correcto, hermanos? Llega mi peluquero y me dice, hermano, pues cada día menos pelo, menos cabello. Sí, voy a quedar igual cuando era bebé. Cuando era bebé nada más tenía un chipontito aquí de pelo negro. Así me va a quedar a mí. Porque así quedamos. Entonces le digo, somos bebés. Entonces vuelvo al punto, hermanos. Como bebés, ustedes lo han experimentado con los muchachos. A ver, hermana Gris, cuando quería decirle a Isaac cosas, y le decía en francés, inglés, totomí, inglés, y le entendía, hermana. Y creo, el niño hablaba, ¿sí o no, hermana? Hermana Rimi. ¿Cómo decía? Atali. Pero estaba feliz hablando. Esa es la glosolalia. Palabras de expresiones sin sentido, pero sanas. Hay a veces que así el Espíritu Santo nos habla. ¿Correcto, hermanos? Pero nuevas lenguas, sí. El caso es cuando nosotros en el Espíritu de Dios, sin saber, en este caso coreano o alemán, usted se pone a hablar. Pero hablar, porque Dios hablará, tal vez una persona esté escuchando. Comenté con ustedes que uno de nuestros hermanos en la Iglesia Central de Portales invitó a un compañero de trabajo que también manejaban casi el mismo idioma, pero lo invitó a Portales. Pero llegó una de nuestras hermanas de acá, del estado de acá, de la zona de Mazagua. Pues la hermana yo creo llegó a trabajar y se pasó al templo y recibió esa unción muy bonita del Espíritu Santo, que vamos a hablar de la unción. Y de pronto el hombre coreano se queda, no le pierde la mirada a la hermana, no le pierde la mirada. Entonces le dice a su compañero, ¿no hablaban coreano aquí? No hablamos coreano, hablamos español. No, esa mujer que acaba de estar ahí, está allí, está hablando coreano, me está diciendo cosas de Dios. Entonces, el hermano no se extraña, sino que le dice, eso es el bautismo con el Espíritu Santo. Cuando haya una unción especial. Y porque no la perdió de vista,
y que también la acerca y le empieza a hablar coreano el señor a la hermana. Pues la hermana ya se quedó así espantada y le dijo, no, no se espante, hermano. Le digo, es que habló coreano, me dijo cosas de Dios. Pero entonces, ya le dije al hermano, ya le enseña al hermano, como dice aquí, es que esto es la llenura del Espíritu Santo cuando se habla también en una manifestación de realmente nuevas lenguas, ¿me entendieron? No nada más estar hablando, no. Hay un llamamiento, pero bueno, vamos a la eficacia de eso. También hace unos 10 años, 15 años, nosotros estuvimos en un congreso de jóvenes en Guadalajara. En este congreso, un joven de Monterrey invitó a otro joven judío que estudiaban en el Tecnológico de Monterrey y lo llevó a Guadalajara. Pues vamos a ver cristianos, pero dice, es que los cristianos también matan, porque ellos tienen el prejuicio que los cristianos matan. No, somos cristianos evangélicos, que amamos a tu pueblo. Entonces voy. Se fue y hablaron, estaba allí el congreso. Entonces hubo un momento bonito que invitábamos como en la mañana, vénganse a orar, vénganse a orar. Es personal, por eso le dije, es personal. Y entonces, hermanos, está un video, de hecho hay un video en el YouTube de ese momento, donde el joven le dice a su amigo otra vez, lo mismo que este hombre coreano, le dice, pues no que no hablaban hebreo, no hablamos hebreo, todas estas personas están hablando hebreo, yo los entiendo. Entonces, pues hermanos, hasta la piel se nos puso así de gallinita, porque se manifiesta la gloria de Dios. ¿Se entendió, hermano? Entonces, cuando es oración, estaban los jóvenes y las hermanas, las jóvenes orando, y pues Dios les daba así nuevas lenguas, pero sí el muchacho lo entendía. Era necesario que empezaran a hablar, se habló en inglés, hablaba en hebreo el muchacho, y un hermano que hablaba inglés y español. Entonces ya le dicen, hermano, este joven está sorprendido que hay muchos jóvenes que hablan hebreo, porque hablan, y empezaba a hablar en hebreo el muchacho, esto están diciendo ustedes. Estaban hablando, especial el Salmo 122, sea la paz, yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová, era en hebreo. Entonces, pues hermanos, los hermanos, no, ya le empezaron también a explicar y a toda la iglesia. Y pues la iglesia se edificó de manera muy especial porque el joven decía, pues yo los entendía en hablar en hebreo. ¿Sí, hermanos? Para edificación, hablaremos de otra cosa. Bien, el Señor quiere bendecirnos igualmente como iglesia, vamos al asunto. Y también la palabra de Dios es para fortaleza en nuestras vidas. Dios nos va a fortalecer en todo momento. Los muchachos cuando estudiamos, hay a veces que hay clases que no entendemos, la palabra de Dios nos refuerza y nos ayuda. Es que no decimos, es que tengo que dejar de estudiar para buscar de Dios, o tengo que estudiar para no buscar de Dios. No. El objetivo de acción dice, fortalezcamos nuestro tiempo de oración para que el poder de Dios, del Espíritu de Dios se manifieste en y a través de la iglesia de Cristo. Lo más difícil que a veces no podemos hacer, recurrimos a la oración, el Espíritu Santo de Dios, y nos guía. Dios les ha estado hablando y nos ha estado hablando a todos nosotros en los momentos más duros o de aflicción y de controversia en nuestro corazón. Él nos dará la salida, Él nos dará la respuesta. Yo recuerdo en mi problema, el día de domingo estábamos edificados con el testimonio del hermano Luis Paque, de nuestra hermana Ada, de nuestra hermana Patti, y yo recordé también mi problema, hermanos. A mí me decían, no sabemos qué tenga. Ya tenía 15 días ahí, casi 18 días, y no me sabían qué tenía. Tenían algunos 5 diagnósticos. Pero hasta que uno llega y le dice, Señor, dale sabiduría a las personas, dale sabiduría a los médicos, dale sabiduría en lo que van a hacer, porque me dijeron, pues vamos a entrar, pero no sabemos si entramos por el páncreas o entramos por el hígado, vamos a entrar a ver qué pasa.
Y yo les pedí al Señor, dirígeles tú. Entonces la ayuda del Espíritu Santo es a través del clamor de su iglesia. Aleluya. ¿Se va entendiendo, hermanos? Es donde nos va a ayudar. No es donde nos digamos, ay, que me porté bien o mi buena suerte. No, es la guianza del Espíritu Santo que a los hijos de Dios nos corrige. Por eso dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, hay problemas muy difíciles ayer. Ayer, hermanos, que me pongo y me estaciono en medio de lluvia y de un camino largo, y no le dije a la hermana Isabelita ya la noche, me pongo enfrente de una panadería para comprar unos bolillitos. Y de pronto, hermanos, pues uno viene de una comunión con Dios, del esfuerzo en Dios, y se para un taxista y me dice que me quite de ahí, quítate de ahí. Y ya me lo dice, ya saben bien amable con sabor a espinas. Entonces le digo, no te escucho. Ya otra vez, bien amable con sabor a zacate. Y bueno, pasa lo siguiente, ¿ok? Pero llega el momento en que le digo, espérame tantito. Pero si a mí me urge, casi no me hizo así, pero miren, lo único que hice es sentir una paz en el Señor, porque está orando uno. Y le dije, espérame tantito, ya me voy. Y así sucedió. Agarro, me quito del lugar, pasó el semáforo, me quito ya. Gracias a Dios sí encontré un lugarcito, porque la hermana Isabelita me estaba esperando. Y ya después me vi de pie. Pero hermano, yo me acerqué sin el sabor del ajo, del hiel, sino simplemente, ¿por qué? Porque ese es el reflejo de poder. ¿Va entendiendo? Cuando usted se le va un poquito eso es porque faltaba comunión con Dios. Pero para eso nos dice el texto, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. No solamente poder para que se levanten los muertos, sino para que muera tu carácter. ¿Se está entendiendo? Para que mueran tus prejuicios. Poder para meter y someter este toro bravo que tenemos dentro del cuerpo y que es nuestro carácter. Recibiréis poder. Porque una cosa es, hermanos, el ser la mansedumbre y dejarme que me tomen. No, Dios nos da autoridad en todo momento. Pero también tenemos su palabra. Hechos 1:8. Bien, vamos a continuar. Esperemos en el Señor, que demos gloria al Señor por su palabra. Pero el recibir el bautismo con el Espíritu Santo es inmenso. Estar metidos en Él, o sea, pero sumergidos en Él. Bautismo es sumergirte en Él, o sea, meterte en Él. Y es donde tu vida tiene beneficio. Bien, nos dice, el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, con el cual su iglesia ha sido sellada como garantía de su propiedad. Así que, hermanos, qué bendición es tener en nuestro corazón, fíjense bien, es tener la garantía si hemos sido sellados como propiedad del Señor Jesús. Por lo tanto, quiero hacer un paralelismo y una enseñanza. Si somos nosotros y tenemos el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo,
con el cual la iglesia ha sido sellada como garantía de propiedad, pues somos de Él. Ustedes observan que antes, hermanos, para que alguien tenía la propiedad de alguien, los esclavos eran sellados, eran marcados. De hecho, un sello de ser propiedad de alguien son los aretes. No creen que los aretes son un ornamento. Era una seña de una propiedad de una persona. Y de ahí pues a muchos, pero eran unas aretes, pues de aquellos no creen que era de oro, no, era puro, lo más feo, el metal más duro, y en el caso de la era de cobre, pues eran de cobre o de acero. Era la propiedad, o el cuello, las cadenas. De ahí vienen las cadenas, luego la gente se pone unas cadenitas y todo eso. El Señor de igual manera nos hace entender que somos propiedad de Él. Gloria a Dios. Y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nos dio una bendición, y a veces es una condición que nos dice que a la vez es correcto y a la vez es incorrecto. No es el pleonasmo. Se me fue ahorita la palabra, pero tampoco la ironía. Pero, hermanos, a lo que quiero llegar es que en Cristo somos libertados, pero también en Cristo el Señor dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque fácil es mi carga y ligero mi yugo. Aleluya. Entonces, ante esta condición, somos de Él. Ya no vamos a reaccionar igual. Vuelvo a expresar. Yo me pongo a discutir con el taxista. Al pastor se le va a decir que los pollitos de la hermana Tommy, que estábamos hablando el día de jueves. ¿Sí está la hermana Tommy? Ya. Qué bueno. O sea que se nos va el carácter, ¿correcto? No, ahora somos de Cristo. Eso pues ya me hice a un lado, no hay problema. Había más espacio. Uno dice, es que voy a dar otra vuelta, es que voy a pasar. No, ya nuestro carácter está crucificado con Cristo. Una nueva propiedad. Y eso es poder para dominar. De igual manera, cuando hay cosas extrañas, usted tiene el poder para clamar en un salón, para clamar en el hospital, para clamar en su casa, porque poder de Dios es la oración y la comunión de Dios en nuestras aflicciones. Al hablar del bautismo con el Espíritu Santo, hablamos del poder de Dios sobre la iglesia, el aliento, el ánimo, la fe, la disposición, la oración en este momento. Entonces, hemos recibido este poder. Le dije que sí, porque estamos en esta reunión. ¿Será importante ser llenos del Espíritu Santo en estos tiempos? Bueno, esto es claro, indudable y real. Nosotros, hermanos, estamos en la bendición de Dios. Lo trajo el Señor, lo trajo el Espíritu Santo de Dios, los trajo a ustedes aquí. Y por lo tanto, ahorita nosotros tenemos que entender que nuestra vida tiene en este momento sí un beneficio de bendición para nosotros. En este momento, ¿será importante ser llenos del Espíritu Santo en estos tiempos? Sí. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es lo mismo que una unión eléctrica. Viene el contacto y empatamos la presencia de Dios, y empata también mi disposición, y se hace una continuidad de energía para bendición mía. Es para mí. Entonces, es un anhelo de salir, en este caso contento, en paz. Vas a salir, desde el inicio te van a decir insultos, majaderías, nos van a aventar de cosas, pero la presencia del Señor está con nosotros. Dice, no hay problema. Y además de eso, cuando el Señor me permita, pero también hay más beneficio, porque la palabra del Señor dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Gloria a Dios. Porque ya el beneficio es más grande. Y si nos toca a veces pues, un problema, lo vamos a recibir con la guianza
Y así es, si el Señor nos dio el problema, también su Espíritu Santo nos va a dar la solución, porque es importante. Pero por lo regular siempre, mire, pasa acá, pasa allá, pasa por acá, y es una bendición. Hermano, yo una vez regresaba para la casa de ustedes. Gracias a Dios, dos cosas me sucedieron. Salía del templo, era una tarde del domingo, una noche de lunes. Yo iba bien contento, hermanos, ya saliendo del templo. Y hermanos, lo voy a hacer así. Cuando usted da su paso y ya da el paso para el siguiente, hermanos, yo vi y sentí exactamente en el movimiento de mi pie derecho a seguir adelante de esta forma, hermanos, yo salí bien contento del culto de los jóvenes. Y hermanos, cuando hago este movimiento y lo hago armónico, hermanos, pasa un terrible perro para agarrarme, pues mi huesito, hermanos. ¿Qué va a tener? Mi huesito. Pero hagan de cuenta como el torero, hermanos. Hice así y el perro pasó de lleno, hermanos. Y después que veo que me ve así, no sé, hermanos, qué me veo. No se pone a chillar. Yo creo que me vio más grandote y que sale corriendo. ¿Por qué? Porque estás guiado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, yo me quedé así, pero también feliz. Vale la pena caminar con Dios. Porque cuando nos acobardamos, no, ya es otra cosa. No quiero buscar. ¿Por qué? Porque no quieres que la presencia de Dios te bendiga en este momento. Por eso les dije, este momento, el venir a la iglesia, el venir a la iglesia y la congregación, pero venir al Espíritu Santo de Dios, a la palabra de Cristo, aquí hay más beneficio, como también están en las fábricas. En las fábricas hay un producto beneficio, para nosotros también hay un beneficio claro, porque aquí está la fuente inagotable de la misericordia de Dios, y por eso dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, por la presencia de Él. ¿No quieres salir igual seco? Pues salte seco, o como cisterna rajada, ¿no? Rota. No, hermanos, para eso venimos. ¿A qué veniste? A sentir la presencia del Señor, a sentir que nos está llamando en su misericordia. Vamos a ver. Nada más, fíjense, el poder del Espíritu Santo sobre la iglesia es un gozo especial, poder milagroso, es eficaz, es impetuoso, hay maravilla. No quieres gozarte porque no quieres, pero también es tiempo que agarres y le digas a este cascarón, ya está bueno que me estés dominando, ya está bueno, la sangre de Cristo tiene poder. Y ayúdame, Señor, para que este cascarón no quiere buscar de Dios, no va a querer. Entonces, el Espíritu de Dios nos da capacidad para vencer, poder para salir adelante. Poderosamente nos da potencia, nos da potestad y nos da de Él. Así que este poder es actual, o sea, poder significa según esta concordancia. Pero bien, entonces vamos a observar. Gloria a Dios. Esperemos en el nombre del Señor. En el primer siglo, los discípulos esperaron en obediencia a la promesa que les había hecho el Señor Jesucristo. Lucas 24:49. Lucas 24:49. Nos ponemos tantito de pie, levantamos nuestra vida, nos levantamos, el que quiera, claro, las hermanas recuerden, que quiera ponerse de pie, y recuerden, hermanos, si se sienten algunos cansaditos,
Hermanos, nomás díganle a un hermano, tráigame una sillita, esté más cómodo, ¿correcto? Hermana Ada, hermana Car, hermana Tommy. Allí hay unos cojincitos, ustedes deben de estar cómodos. Quieren salirse a tomarse también, recuerden, su lonchecito, o aquí no hay ningún problema, porque también el Señor quiere que estemos contentos. Gloria a Dios, recibiendo su palabra. Yo sé que lo hacemos en toda bendición y reverencia. Lucas 24:49 dice así: pero todos, perdón, me estoy yendo a otro versículo. 49, dice así: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Tomen su asiento. Era imposible que la presencia de Dios nos dejara solos. Nosotros somos los que también debemos de entender que lo primero nos lleva a una condición de espera. ¿Cuántos de ustedes no han dicho a sus hijos, espérate aquí y no te me muevas tantito? Ellos también, el Señor les dijo, les está diciendo, y les dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Cuál promesa? La que era del profeta Joel, capítulo número 2. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hay una promesa, hay una invitación. Lo siguiente, el bautismo del Espíritu Santo sobre el creyente, esto está en la enseñanza doctrinal, dice, es el acto del Señor Jesucristo, por el cual los creyentes somos investidos, por eso les dije, somos investidos con poder desde lo alto, viniendo sobre nosotros el Espíritu Santo en una forma nueva, llenándonos de plenitud. Es la cita de Marcos 16:17, que la vamos a dar lectura. Recuerden que al dar lectura leen ustedes también conmigo, porque también es muy importante leer en la enseñanza. 16:17, y nos dice así, todos unidos: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Allí hay una plenitud, hay una inmersión completamente. Uno de nuestros hermanos que trabaja metales, ustedes han visto que las piezas cromadas y pues sobre todo las herramientas, hay herramientas muy bonitas, por ejemplo daditos, los daditos parecen muy cromaditos. Hermanos, este tipo de metales los meten y los sumergen en unas sustancias especiales que les dan ese brillo. ¿Correcto? Sí, no sé qué sustancias, ácidos esos ácidos hacen que las piezas, los dados, las llaves, hay unas muy bonitas cromadas, están sumergidas en una sustancia que les da el vigor y les da esa apariencia. Lo que también el Espíritu Santo nos hace entender es que al ser sometidos a Él de manera preciosa y especial nos va dando precisamente esa transformación tan especial que, hermanos, no es en el misticismo, no es en el que yo voy a levantar y se va a acabar, se va a abrir el cielo, no es en el misticismo, no es en cosas así ceremoniosas, no, hermano, la palabra de Dios es sencilla, no es así, hermanos. Recuerden el Señor Jesús cuando los discípulos estaban en el mar de Galilea, y estaba la lluvia, y estaban los truenos, y estaba todo eso, y lo despiertan: maestro. El mensaje dice que el Señor se levantó y no hizo así rituales ni tantos procedimientos, simplemente se levantó. Callen vientos, enmudezcan.
y el mar te aquietas. Es la voz de Dios. Igual a nosotros, dame la voz tuya, inmersión. Este momento debes tú sentir la presencia del Señor porque estás aquí. Y decirle, llena mi vida, perdona mis pecados. Perdóname completamente. Y cuando lo hagas de corazón, no te vas a detener. Ni es un emocionalismo, es una reveras transformación, por decir, en ese proceso que el Espíritu de Dios quiere hacer. Eso les digo en mi caso. Muchas veces les he dicho, estuve en la reunión espiritual, me sentí muy contento. ¿Cómo me voy a acordar? ¿Cómo no me voy a acordar? Le digo a la hermana Irma del apellido Paduano, ¿cómo no me voy a acordar? Dios usual, siervo del Señor, habla a nuestro corazón, 2 días de bendición, pero empieza la definición saliendo fuera. Pero es por en esa definición, el mismo Espíritu Santo te ayuda, te define. Yo dije, ¿será cierto que busqué de Dios? Me sentí contento. ¿Será cierto que esto es realmente lo que pasó en mí? Porque ya empezaba la duda. Pero entonces alguien bien bondadoso me puso una parte de la Biblia en mi bolsillo, lo levanto y veo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. Y ahí fue mi decisión. Contigo, Señor, hasta la fecha. Pero no había quien me ayudara, solo. ¿Quién creen? Es el Espíritu de Dios, Dios mío. Nosotros desechamos muchas cosas. El Espíritu Santo es una persona divina que da poder para compartir la vida y el poder de su Evangelio. ¿Y ¿saben qué pasó? Me voy a la escuela y empiezo a decirles, ¿dónde fuiste? Es una reunión cristiana. Empiezas a hablar la palabra. Entonces, no hablamos la palabra, nos sacamos. No transmitimos el mensaje, no estamos en Dios. Por eso, hermanos, gracias a Dios, el poder para ir a buscar a los perdidos, poder para continuar con la obra que Él inició, San Juan 20, 21 y 22. Gloria a Dios por tu palabra. Gloria al Señor. 20, 21 y 22. Nos dice así. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, no, estoy en otra cita, perdónenme, perdón. 20, 21 y 22. Me adelanto, dice, y cuando les hubo dicho esto, no tampoco, 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Damos gloria a Dios. A ver, muchos dicen, y muchas enseñanzas ilusorias o a veces muy descabelladas, ¿qué será el bautismo? Ese es un aspecto representativo, siempre ilustrativo del Señor Jesús. Aleluya. Amén, hermanos. Dijimos que el Señor siempre iba a enseñar por parábolas. Hasta esto fue una enseñanza simbólica, representativa y más de comprensión que, no, pues que me eso. Yo puedo hablar y puedo hacer un mensaje de esta condición, porque el soplo es el ruach que dicen los hebreos. Y el ruach es que dice cuando el Señor sopló aliento de vida a la masa de barro que Él había formado en el hombre, ¿correcto, hermanos? Pero entonces hay unos paralelismos, pero la sencillez es que Él habla y dice, yo lo doy para todo aquel. ¿Se entendió, hermanos? Gloria a Dios. Por esta razón, nos vamos a pasar a algunos puntos
y seguiremos alabando al Señor. En su hojita, si alguien falta de su hojita, dice, reflexiona, si sobraron algunas hojitas, ahí está Natán, nada más que levanten su manita. Gloria a Dios. Hermanos, recuerden, si se sienten cansaditos, quieren tomarse un poquito de agua, se puede salir. Aquí estamos en la casa de Dios y usted siéntase a costo. Aleluya. Allí hay otras hojitas, Natán, todavía. Levanten su hojita. Dice así: reflexiona y escribe para que pueda recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Es necesario que yo, Hechos 2:38 al 40, vamos a leer, vamos a trabajar en nuestra hojita de trabajo. Vamos a trabajar. Ahora nos toca tantito trabajar, porque es el contexto de nuestro tema. Entonces, bien, leemos Hechos 2:38 al 40. La palabra de Dios es clara y entendida. Gracias a Dios por ella. Nos dice así, Hechos 2:38 al 40. Dice así. Nos dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. A ver, la enseñanza es bendición. Observen la enseñanza que se nos da. En un resumen claro, no puedes recibir el bautismo con el Espíritu Santo si primero no eres salvo. Este es más exclusivo. ¿Se entendió? Así que primero debe de ser salvo. ¿Qué es el salvo? Todo aquel corazón que se arrepiente de sus pecados, no importa donde quiera que esté. Puede ser hasta en tu casa, ahí te arrepientes de tus pecados y le confiesas al Señor. Recuerdo una expresión, testimonio para la gloria del Señor. Un hermano que le gustaba, igual como los hermanos que venían del fútbol, este hombre también venía, le decía a su esposa, vamos al templo. No, yo tengo que irme al fútbol, me tengo que ir al campo llanero. Y hermanos, el hombre regresó a su casa, estaba de la paz, su esposa estaba en el templo buscando de Dios con sus hijas, y de pronto este hombre siente de Dios un llamado incansable de irse al templo. Se va al templo. Pero ¿qué creen? También llegó como uno de nuestros hermanos, llegó aquí con todo y el equipo, el short, los tacos. No eran tacos de carnitas, eran tacos de los zapatos. Y llegaron ahí, hermanos, llegó el hombre y le llega con su uniforme y todo sudado. Y habló con la hermana que estaban los hermanos. Vengo por mi esposa, si la llevan a mi esposa. Y la esposa lo está regañando. ¿Por qué vienes así? ¿Por qué vienes así? Y le dijo, mira, la hermana se llama Carolina. Mira, Carolina, si no me dejas entrar, no voy a entrar. Déjame entrar. Pero la hermana, pues entra. Pero la hermana con la pena de que venía pues enseñando todo el equipo. El hermano fue salvo en esa reunión. O sea, fue salvo. Él tuvo un testimonio fuerte de parte de Dios porque le llamó, porque el Espíritu de Dios sigue hablando, nos sigue hablando. Por eso le digo, hermanos, vemos la gente tan difícil, tan dura, el Espíritu Santo les va a seguir hablando con nosotros o sin nosotros. Pero nosotros contribuyamos en algo. Entonces, el hombre es salvo. Y de ahí el Señor empieza a crecer su ministerio, ¿correcto, hermano?
Entonces, lo primero que debe ser es salvo en esta cita. El siguiente nos dice que seamos nosotros, en esto, ya para perdón de pecados, pero también nos dice, y obedezcamos los mandamientos del Señor Jesús. Póngale ahí. Obedezcamos los mandamientos del Señor Jesús. Pero vean, muchos decimos nosotros, muchos pensamos, pues es nada más para mí. Pues no, la Biblia está diciendo, versículo número 40, y con muchas palabras testificaba y exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Quiénes tienen que ser salvos? Nosotros, mis hijos, mi familia. ¿Por qué? Porque esto es una exhortación. Sed salvos de esta perversa generación. Por eso es una decisión, no importa que lo veas lejano. Muchos decimos nuestros hermanos, es que veo que mi hijo se está alejando más de Dios. Pues tú siga hablando, siga orando, y la palabra del Señor, lléname de tu Espíritu, Señor, porque en esta bendición está también mi familia, ser salvos de esta generación. Aun cuando esté mi bebito chiquito ahorita, Señor, que sea un siervo tuyo, que sea un buen padre de familia, que ame tu palabra, que respete tu voz. ¿Por qué? Porque es el llamado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, siguiente, vamos al ejercicio. Hechos 5:32. Vamos al ejercicio, pero vamos a terminar. Hechos 5:32 nos dice, ¿ubico bien? Dice así, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces, para recibir el bautismo con el Espíritu Santo también debo de ir a Jesucristo y también venir y obedecer a Dios. Gloria al Señor. Ahí póngalo. Obedecer a Dios. Así de sencillo. Vamos al tercer ejercicio, porque también pues, la escuela dominical es para que también la tengamos en recepción espiritual de nuestra vida y nos gocemos con su presencia. San Juan 7:37 al 39. San Juan 7:37 al 39. Dice así la palabra del Señor, San Juan 7:37 al 39. Dice, ríos de agua viva. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y pues gloria al Señor. Hasta ahí. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos de hacer? Venir al Señor Jesús y pedirle de su Espíritu, no el de ley. Venir al Señor Jesús, San Juan 7:37 al 39. Venir al Señor Jesús y pedirle de su Espíritu. ¿Lo va a hacer, hermano? No lo va a hacer, ya lo ha hecho, gracias a Dios. Solo hay que seguirlo haciendo. Bendito sea el Señor. Hechos 1:14. Y ustedes me dan la respuesta, por favor, hermanos.
Yo no la voy a leer, ustedes la leen, Hechos 1:14. ¿Cuál es la respuesta ahí? ¿Me dan la respuesta? ¿Es qué? Así es. Estar. Nos dice todos los que estos perseveraban, unánimes, perseverar. Mi pregunta para la perseveración, para perseverar. Pregunto, para que tengamos la perseveración, ¿cuántas tienen su llave de su lavadero? ¿O su lavabo? ¿Cuándo lo tienen? ¿El agua persevera cuando la abren? ¿Está siempre perseverante? A ver. Sí. ¿Por qué? Porque hay una inercia constante y cuando la abren, viene el agua, ¿correcto? Ya se hace la eficacia. Pero el agua deja de tener presión. No. Si tienen su tinaco, por ejemplo, el tinaco que tenemos aquí, la misma agua está perseverante. No ha fluido, ¿me recuerdan? ¿Me entienden? Pero está presente en el momento. ¿Se entiende, hermano? ¿Se entiende? Está perseverante. ¿A cuánto se nos sube la presión? ¿Cuánto se nos sube la presión o se nos baja? Pues normal. Se nos baja y se nos sube. También a mí se me sube la presión. Pero hay una perseveración, ¿no? Persevera. ¿Por qué? Porque tenemos un qué, un corazón, una fuerza. Lo mismo es perseverar en oración. ¿Cuándo agarra? Señor, ten piedad, ten misericordia. En esto, estoy pensando en ti. Gracias, Señor. Se abre, está constante. Gracias a Dios, hermano. Se entiende la bendición. Entonces, es perseverar unánimes en oración y ruego. Bendiciones que Dios nos da. Pasamos a lo siguiente. ¿Ya tienen su hojita, hermanos? ¿Está lista ya su hojita ya preparada? Al rato paso a firmarla para que puedan salir a su recreo. Bien. No así hago, ¿no? Si no firmo la actividad no salen. Ya debe estar lista, ¿correcto? Pero también debe tener un contexto en mi vida. Señor, lléname de tu presencia. No importa, es todo momento, mientras el Señor está con nosotros. ¿Será quitado el Espíritu Santo, hermanos? ¿De nosotros? ¿Será quitado? A ver. Hermanos, recuerden que va a haber un momento en que el Espíritu Santo no va a tener esta función de consolación. Ya no va eso será, hermanos, recuerden en la terrible gran tribulación. Ya no va a haber discernimiento del Espíritu Santo. Creo que ni van a entender la Biblia, hermanos. Hoy entendemos porque está el Espíritu Santo hablándonos. ¿Qué días harán eso, hermano? No lo entiendo porque es difícil, hermanos. Ahorita nos dice, o sea, aun cuando sea cabeza dura, dice, ay, mi hijo, mi hija está pero bien rebelde. El Espíritu Santo está hablando. Que lea la Biblia, que escuche, que ore, que le escuche orar, aunque le pongan cara de chicle. Usted ore. Amén, hermanos. O mis familiares. Pero no alcanzo a comprender qué será estar sin la presencia consoladora del Espíritu Santo. No alcanzo. Hermanos, aun por hermano haya perdido todo, haya perdido papás, hijos, hermanos,
el Espíritu Santo de Dios, a pesar de todo eso, cuida, consuela y fortalece. ¿Sí, hermanos? Pero hay corazones que se derrumban, quieren quitarse la bendición de la vida y pues no, está el Espíritu Santo siempre permanente en nosotros. ¿Para qué necesitamos ese poder? Ya lo observamos, daremos lectura de manera clara. Dice, para que el creyente confiese con fe y autoridad las verdades bíblicas. Así es, con toda seguridad, Cristo es con nosotros, Cristo es con nosotros. Aun cuando la gente diga, a ver, ¿dónde está Dios? Ese es chantaje. Cristo está con nosotros, es una realidad. Así que la palabra de Dios es real en nuestra vida. Vamos al cierre de nuestra escuela dominical. Hechos 13, 9 al 11. Para confesar, para hablar con seguridad las verdades bíblicas. Hechos 13, 9 al 11. Gloria a Dios. Gracias a Dios por la disposición que hay. Dice así. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno de ¿qué, hermanos? Fijando en él los ojos, este fue un caso, hermanos, de un hombre que hacía estorbo en las cosas de Dios. ¿Quién hace estorbo en las cosas de Dios? Pues personas, hermanos, que son guiadas también por este lado, por el espíritu inmundo, por el maligno. Pero hay poder en el nombre del Señor, hermanos, hay poder en el nombre del Señor. Por eso hay que orar. Y también que la misericordia de Dios se manifieste para hablar con autoridad las verdades bíblicas, para resistir la obra del maligno. Vamos también esta misma parte, Hechos 13, 6 al 8. Hechos 13, 6 al 8. Es el mismo parte del mismo evento y enseñanza bíblica. Hechos 13, 6 al 8. Dice, 6 y 8. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. A nosotros también, a veces, ¿quién nos quiere separar de la fe? A ver, observen, por eso nosotros en la oración diaria estamos orando, Señor, bendice a nuestras autoridades, ayúdale, Señor. Esta es nuestra labor cristiana. También a nosotros hay quien nos dice, no, o los hijos chantajean, extorsionan, no vas a ir a buscar de Dios, conmigo tienes, y cuántas cosas nos condicionan. Pero aquí, en este caso, vean que este hombre resistía con respecto a un procónsul, o sea, era una autoridad, y le resistía las palabras del Señor, pero este hombre tenía interés, o sea, el procónsul, porque la Biblia dice que era un varón prudente por las condiciones. Imagínense qué consejos llevaba con respecto a este hombre que era mago, así se le marca, y pues, hermanos, le resistía a la palabra del Señor. Por eso fue el texto que acabamos de hablar. Pero también a nosotros, hermanos, la llenura de la gracia del Señor nos permite resistir nuestras incredulidades, nuestros dolores, nuestras aflicciones, llena de nosotros la tristeza, pero la sangre de Cristo, una promesa del Señor es clara. El Señor siempre va a estar con nosotros. Hermanos, en ese tiempo, como les decía, los hermanos que han estado en aflicción de espíritu, en aflicción de carne y de necesidad, lo mismo a mí me sucedía. A veces me llegaba la nostalgia, me llegaba la tristeza, pero también me llegaba la promesa del Señor, me llegaba esta promesa del Señor en el San Juan 14, 27, donde dice, la paz os dejo, mi paz os doy.
Entonces yo le decía al Señor en mi aflicción, porque le digo, hermanos, son cosas reales de nosotros. En esta hora hay una cosa, hay un sentimiento, hay una acción, hay una necesidad real en usted, pero también el Espíritu Santo le está diciendo, la paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Allí está la palabra, bendito sea el Señor. En conclusiones, hermanos, tan especiales, para esto el Señor nos ha dado su palabra, para la predicación que vaya acompañada de la manifestación de los dones del Espíritu. Observen ustedes, los dones del Espíritu. Ya habíamos comentado con ustedes ese tipo de dones, hermanos, como en lenguas, como en transformación, como la experiencia que les comenté de este hermano en Portales, de este coreano, de este hermano joven, este joven que nos decía en el Congreso, todos hablan hebreo, pero era, hermanos, una confirmación de la palabra del Señor. Igualmente el Señor quiere que sigamos confirmados con su palabra. Y hermanos, también nos dice, leeremos parte de la palabra del Señor, Hechos 5, 12 y 16. Hechos 5, 12 y 16. Gracias a Dios, porque Él está con nosotros. Hechos 5, 12 al 16 dice así, todos unidos con nuestras voces. Y por muchas señales y maravillas, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro y al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados por la obra poderosa del Espíritu Santo. Y bajo estas 4 condiciones: salvos, obedientes, pedían a Dios, obedecían y perseveraban en oración. La palabra de Dios es una forja. Ustedes ven al tornero, el del señor del torno, mete una pieza, ya sea de madera o sea de metal, tiene que aplicar fuerza, tiene que aplicar mucha fuerza, hasta que esa pieza vaya cediendo. De igual manera ustedes, hermanos, cuando más se les requiere fuerza, es necesario que se hagan las cosas. En nuestra vida espiritual también requerimos la fuerza del Espíritu para seguir adelante. Ya está dándonos el Señor. Solo mantén firme tu corazón en Dios. No estamos solos. La presencia de Dios a través del Espíritu Santo en nosotros es nuestro gran consolador, es el que nos fortalece y nos lleva a la salvación de nuestra familia, de los nuestros. Y encontramos un testimonio tan bonito en la carta de San Juan, donde dice, le escribe San Juan a una señora, le dice, señora mía, así le expresa tan bonito y la elogia, diciendo, segunda carta de San Juan 1, dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Que lleva la bendición a la familia también. Mantener firme nuestra confianza y seguir clamando y confiando en las promesas de nuestro Señor. Hermanos, en la conclusión tan especial, también nos dice,
para ungir la predicación del Evangelio, el hombre sea convencido de su pecado y se arrepienta. Hechos 8, 4 al 6. Estamos en un cierre de nuestra escuela dominical y que en este momento pues vamos a dedicar a orar, a estar en comunión con el Señor. Abra sus labios y levante su espíritu, porque Dios está con nosotros. Hechos 8, 4 al 6. Dice la palabra del Señor así: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. La palabra de Dios nos guía. Y al final, para dar dirección a la obra misionera. Al final nos lleva para dar dirección a la obra misionera en Cristo Jesús. Hermanos, vamos a leer Hechos 11, 9 al 21. Gloria a Dios nuestro Señor. Hechos 11, 9 al 21. 19 al 21, perdón. Nos dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Esto es lo que el Señor hace con nosotros. Pero vean ustedes, era salido de las ruinas de la terrible persecución. Salían de un desprecio total. Ahorita actualmente, hermanos, una de las cosas en la sociedad que mata el sentimiento de la existencia es el desprecio y el ser excluido. Eso es lo que mata. Los niños tienen un problema de aflicción por ser excluidos a veces de su propio hogar, a veces de sus propios familiares, porque están excluidos. Y se crea una raíz terrible de amargura. Muchos de nosotros también fuimos muchas veces despreciados, desechados, aún también por la palabra, también nos dicen cortos, mochos o lo que ustedes quieran, pero que, hermanos, hay algo muy especial, como nos digan, que sientan siempre que platican con nosotros, hay una paz inmensa, aleluya. Pero el mundo está en esas aflicciones y mata el desprecio, hermanos, mata el excluir, es una completa herramienta de maldad. Y ellos iban saliendo de eso. Les quitaron sus casas, les quitaron sus propiedades. Y ya no fueron los apóstoles, observen, hermanos, sino que ellos fueron cristianos de corazón que se forzaron a anunciar con poder el Evangelio. Y qué precioso, porque dice el versículo número 20, parte dice, anunciando el Evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Qué nos lleva esta bendición, hermanos, a levantar nuestro corazón? En una terminación, pues, el último es también para mantener unida a la iglesia de Cristo, nosotros, y así cumplir la misión encomendada. Qué bendición estarnos reuniendo, nos sentimos todos, cuando ya llegamos casi todos,
pues me sentí uno muy contento, y cuando van llegando, ya llegó el hermano Aldo, ya llegaron las hermanas, la hermana Gris, ya vamos llegando todos, falta la hermana Keila, se extraña, pero cuando la iglesia, ya llegó la hermana Lupita, ya llegaron todos ustedes, hermanos, para anunciar unida a la iglesia de Cristo y cumplir la misión encomendada. Ya llegó nuestro hermano Luis, nuestra hermana Ada, nuestra hermana Pati. Entonces, todos vamos llegando y mantenernos unidos a la iglesia. Y si en este momento nuestro corazón está unánime en Cristo, pues no nos resta más que agradecerle tan más grande momento. El final nos dice: para que la iglesia sea guardada en santidad. Y ahí es donde está la unción. Aleluya. Muchos dicen: es que el Señor me unja. No, la unción del Espíritu Santo de Dios es permanente. A ver, vamos a ver. Cuando vamos a presentar al pequeñito, el hermano pastor le va a poner un poco de aceite. Ese es ungir. La unción significa consagración. Aleluya. ¿Sí, hermanos? Ustedes presentaron a sus hijos. El hermano pastor puso aceitito. Está, sí, consagrado. ¿Y realmente el hijo está consagrado? La consagración es el esfuerzo constante de mantenernos siempre preparados, siempre firmes, siempre, como les digo, como la fuerza estática del agua, siempre estás listo. Aleluya. Siempre preparado. ¿Sí saben que el agua tiene un peso, hermanos? ¿Saben que el agua pesa? ¿Sí? ¿Cuánto tiene su garrafón de 20 litros? Cuando está lleno, pesa. Pesa. Antes eran de cristal, pero sabía mejor el agua. Pesa el agua, porque tiene una presión especial, ¿correcto? Así es la unción. Debes de estar siempre preparado. Gloria a Dios. No nada más que un ratito con el Señor, o que otro ratito acá con el mundial, otro ratito para allá, dice, no, es estar siempre preparado. La iglesia debe estar guardada, y esa es la santidad. Estar siempre preparado, siempre ungido. ¿O que nada más, la unción nada más fue para un ratito? No. Ustedes dijeron, este niñito, peloncito, va a ser ungido. Mi responsabilidad es que usted le esté diciendo, acerca al Señor todos los días, aun cuando yo no tenga voz. Acepta al Señor, porque esta es mi responsabilidad, porque te ungieron. Y ustedes dirán, hermanos, cuando el Señor me permitió ser ungido como pastor ordenado, fue muy fuerte para mí, muy fuerte, porque allí entiendo lo que dice el Salmo 100. Bueno, entendí lo que dice el Salmo 133, pero le busco. Y este salmo dice el versículo 2: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el aceite, el cual desciende sobre la barba de Aarón. ¿Qué quiere decir? Que la unción, ¿sí, hermanos?, que hizo Moisés a Aarón, hermanos, era aceite completo, un aceite especial que caía aún sobre la barba de ellos. ¿Sí, hermanos? ¿Entienden? O sea, algo especial, una consagración total. Dice, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre el monte de Sión, porque allá envía Jehová bendición y vida eterna. Esta nos dice la bienaventuranza del amor fraternal. Eso se refiere a una consagración constante. Esa es la unción, una consagración. ¿Y qué debemos de hacer? Siempre en el culto debe ser bendecido, aleluya. Vienes cargando el guarache y arrastrando la cobija,
ni modo, siga clamando al Señor, gózate en Cristo. ¿Sí, hermanos? Vienes bien triste, que te duele la barriga, que te duele todo, que me duele todo. Vete a clamar al Señor. Tu palabra dice que hay bendición, Señor, allá en su dolor, en su aflicción. Pero vuelvo a decirles, hermanos, cuando uno es ungido, por eso uno teme el ministerio. Deberá ser. Que Dios, oren por los pastores, oren por las pastoras, oren por la iglesia, oremos unos por otros. Y hermanos, pues hemos terminado nuestra escuela dominical, porque si me sigo 2 horas más y ya vamos a cansar. Más al ratito hay otro tema. Pero en este momento, vamos a orar. Ahí levantando sus manos. Lléname de tu Espíritu Santo, Señor. Levántese ahí en su lugar, o quiere pasar. Lléname de ti, Señor. Hermanas, las hermanas, recuerden, ya no se me arrodillen si tienen problemas con las rodillas. Ahí sentaditas bien. Pero el que tenga buenas rodillas, véngase a doblar. Pero el que no, siéntate cómoda. ¿Se entiende, hermanos? Pero sienta la presencia del Señor. Oremos al Señor sintiendo su presencia. Levante sus manos y dígale: Señor, yo te necesito. Levanten su mano, las manos, tienen 2, hermanos. Señor, te necesitamos en esta hora. Vengo triste, vengo gozoso, vengo con carga. En el nombre de Cristo estoy aquí. Muchas gracias te damos, mi Señor y Dios, por estos momentos especiales. Muchas gracias te damos, Señor, porque la palabra tuya es viva y eficaz, Señor. Pero en estos momentos muchos se han acercado. Tú sabes cómo vienen en este momento. Sabes, Señor, cómo se acercan nuestros hermanos y vienen delante de ti, Señor, sus corazones a clamar delante de ti. Pero en este momento tu Espíritu Santo nos ayude y nos fortalezca, Señor. Bendice, Señor, el corazón de tus hijos. Tú sabes cómo se vienen a acercar. Aquí está tu presencia con nosotros. Aquí estamos delante de ti, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, llénanos de salvación, llénanos de ti, Señor, para también entender tantas cosas bellas y recibirlas en nuestro corazón. Levanta nuestro espíritu, Señor, para adorarte, para bendecirte. Muchas gracias te da nuestro corazón, Señor, porque es tu presencia la que está en esta hora hablando en nuestras vidas. Tu Santo Espíritu, Señor, está con nosotros. La sangre de Cristo tiene poder para ayudarnos, para bendecirnos, para darnos la palabra que nosotros necesitamos en este momento. Tú sabes, Señor, cómo se están acercando cada una de las vidas. Llena tu iglesia de salvación primeramente. Llena tu iglesia de perdón. Llena tu iglesia de obediencia, Señor. Y lo demás vendrá, Señor, por añadidura, llenando a tu iglesia de ese poder de lo alto, donde también caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. En esta hora, Señor, mis hermanos vengan fortalecidos con tu Espíritu. Que sean llenos de ti, Señor. Que sean, Señor, bautizados con tu Espíritu Santo, Señor. En una, Señor, coordinación, en una limpieza, en una fe, Señor. Lo que tú nos des, nuevas lenguas, glosolalia, lo que tú nos des para la gloria de tu nombre, Señor. Pero permítenos sentir tu presencia en esta hora. Habla a nuestro corazón, Señor. Gracias por la familia de mi hermano Luis Paque, Señor. Gracias por la familia, Señor, de mis hermanos, mi hermana Ada. Por la vida de mi hermano Armando, Señor, mi hermana Car. Bendice a mi hermana Mar, Señor. Bendice a mi hermana Lupita, Señor, que está en esta hora. Bendice a mi hermano, Señor, Pedro, que también se acerca. Que tu Espíritu Santo le bendiga, Señor. Estás con él, llenándole de tu presencia, llenándole de tu gracia. Bendice la vida de Isaac, de mi hermana Gris, de la vida de las muchachas, Señor, que tú les bendigas. De mi hermana Irma, Señor, muchas gracias, porque tú nos bendices. Bendice a Raúl, Señor. Bendice a mi hermana Vero, Señor. Bendice a Merari donde se encuentre. Gracias por Natán, Señor. Gracias por mi hermana, Señor, Eremi, por la vida. Te ruego por Javier, Señor.
El Espíritu tiene un plan, tu Espíritu Santo, con la vida de Javier. Bendice su vida, Señor. Bendice a mi hermano, Señor. Evaristo, de manera especial. Muchas gracias por tu salvación, Señor. Gracias por mi hermana, Señor. Te ruego por mi hermana, Señor. Te ruego por mi hermana Laura, Señor. Por mi hermana Tommy. Tú le bendiga. Tú estás con ella, Señor. Tu presencia. Bendice a mi hermana Laura, Señor. También en bendición. Le fortalezca, Señor. Le llene de tu presencia. Pues también, Señor, tanto nuestro corazón se preocupa. Pero hay aquí donde tú nos dices: pedid y se os dará. Gracias por la vida de Aldo, Señor. Bendice su corazón, Señor. Esfuerza su vida para clamar a tu nombre. Espíritu Santo, Señor, le bendiga. Y en esta hora también haya confesión de pecados. Perdóname, Señor. Perdona mi vida. En el nombre de Jesucristo, limpia mis pecados. Y permíteme ser limpio y fiel a mi familia, a mi corazón, hacia ti, Señor. Tú todo lo ves. En tu bendición estás, Señor, tú con nosotros. Bendito Dios, aquí está tu iglesia. Aquí estamos, Señor, reunidos, alabando tu nombre, bendiciéndonos, Señor, tu glorioso y santo nombre. Tú sabes, Señor, muchos de mis hermanos están en tu presencia, pero te ruego que en este momento tú les bendigas, Señor. Les des consuelo. Gracias por mi hermana, Señor, Erika McKay, que tú le bendigas con su familia, con la vida, Señor, de su esposo. Seguimos orando por Aldo. Tantos hermanos, Señor, que delante de ti estamos. Muchas gracias te da nuestra vida, Señor. Pero en esta presencia tuya, ayúdanos a clamar a ti, Señor. Y si en algo hay, Señor, esperanza, bendice a tus pastores, a tu iglesia universal. También llénala de tu Espíritu Santo. Permítenos anunciar con victoria y palabra de unción, Señor, fresca y consagración y santidad, el santo evangelio que nos has dado. Muchas gracias te da nuestra vida, Señor. Por estos momentos bendice a mi hermana Leo, bendice su vida. Mis hermanos que no pudieron estar, gracias por mis hermanos, Señor, en Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén. Hermanos, vamos a tomar un momento de nuestro receso. A las 2 nos reunimos para estar en Dios.